Bienvenidos cuentistas. El cuento del día de hoy es El jardín de las flores. La casa de la señora Emilia estaba en lo alto de una colina suave, con un sendero de piedras grises bordeado por lavanda que soltaba su aroma al roce del viento. Tenía 82 años, una sonrisa que se curvaba sin esfuerzo, y manos que conocían el lenguaje secreto de la tierra. No usaba reloj, medía el tiempo en ciclos de flores, lluvias de abril, hojas secas de otoño y brotes de esperanza. Desde que su esposo falleció 15 años atrás, Emilia vivía sola en la casa familiar. Sus 3 hijos vivían en la ciudad, atrapados entre reuniones, tráfico y notificaciones constantes. Ellos la llamaban de vez en cuando, con voces apuradas: ¿cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Te visitaremos pronto. Pero el pronto se deslizaba por las semanas como las hojas que caían lentamente sobre su jardín. Emilia, sin embargo, nunca se quejaba. Cada mañana, al salir al jardín con su sombrero de paja, su regadera y sus tijeras de podar, murmuraba para sí: hoy me toca cuidar la paciencia, la misma que me enseñaron las rosas. Había rosas, sí, de varios colores. También hortensias, girasoles, margaritas, azucenas, helechos, tomillo y un pequeño limonero que su esposo plantó cuando nació su hija menor. Cada planta tenía su historia. Cada flor, un recuerdo. La señora Emilia no cultivaba el jardín solo para embellecer su casa. Lo hacía porque sentía que, al cuidar la vida en todas sus formas, también cuidaba de su propia alma. Cada poda era una lección, cada flor que se abría, una esperanza nueva. Y aunque la soledad a veces se le sentaba al lado como una amiga silenciosa, nunca se sintió abandonada. Su jardín hablaba. Le susurraba en cada hoja que el amor verdadero se da sin esperar nada, como la tierra que ofrece su fertilidad sin pedir elogios. La Navidad se acercaba y, por primera vez en muchos años, sus 3 hijos prometieron visitarla juntos. Emilia preparó su casa con ilusión contenida. Sacó los manteles bordados, colgó las guirnaldas tejidas por sus nietos cuando eran pequeños, encendió velas de canela y puso un pesebre de cerámica sobre la repisa. Pero lo más especial fue lo que hizo en el jardín. Plantó 3 pequeñas magnolias nuevas, una por cada hijo, en un rincón que llamaba el Rincón de las Promesas. Cuando los hijos eran niños, les contaba que ese lugar del jardín estaba encantado, y que todo lo que se decía allí con el corazón, florecería. Las promesas verdaderas, decía, se siembran como semillas. Con cuidado. Con tiempo. El día de la Nochebuena amaneció frío pero soleado. Emilia se levantó temprano, preparó panecillos de anís, puso a cocer el pavó y, antes de alistarse, salió al jardín. Se detuvo frente al limonero que ya comenzaba a dar frutos pequeños. Tocó el tronco con ternura y dijo en voz baja: hoy vendrán. Quizá al principio no entiendan, pero hoy es un buen día para enseñar sin palabras. A las 5 de la tarde, llegaron. Primero el mayor, Mauricio, con su esposa y sus 2 hijos adolescentes que no soltaron los teléfonos. Luego Clara, la segunda, apurada y hablando de trabajo. Por último Andrés, el menor, con una bufanda roja, un termo de café y una sonrisa sincera. Emilia los abrazó uno a uno con ternura. Notó en sus ojos la fatiga que da la prisa. Durante la cena, hablaron de anécdotas antiguas, de la abuela Carmen, del perro Nube, de las navidades pasadas. Reían, aunque muchas veces las risas eran cortas, atrapadas por la ansiedad de volver al mundo veloz que los esperaba al día siguiente. Emilia los escuchaba, pero también observaba. Vio en ellos una desconexión silenciosa. Estaban ahí, pero sus mentes estaban lejos. Entonces, tras el postre, pidió algo inusual. Quiero que mañana, temprano, salgan conmigo al jardín. Tengo algo que mostrarles. ¿Al jardín, mamá? ¿A las 8 de la mañana? Preguntó Clara con un gesto de sorpresa. Sí,
cariño. Solo un rato. Quiero compartir algo que he aprendido. No es nada urgente. Es importante. Mauricio se encogió de hombros. Andrés asintió con amabilidad. Clara suspiró. Todos aceptaron. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Emilia salió en bata y se sentó bajo el limonero. El cielo estaba claro, y la luna se reflejaba en las hojas. Pensó en su esposo, en las navidades de antaño, en el tiempo que pasa sin pedir permiso. Cerró los ojos y susurró, mañana es Navidad. Quiero que recuerden lo que vale la pena cuidar. Y con esa oración en el alma, se quedó dormida en su sillón, bajo el cielo estrellado, arrullada por el crujido suave de su jardín. El sol comenzó a filtrarse entre los árboles y las flores del jardín como un velo dorado. La señora Emilia ya estaba despierta desde mucho antes. Se había bañado con agua tibia, peinado con esmero y puesto su vestido de lino celeste, el mismo que usaba cada Navidad. Sobre la mesa del comedor dejó tazas, una tetera con infusión de menta, panecillos calientes y mermelada casera. Luego caminó despacio al jardín y esperó. Poco después de las 8, Clara apareció en el umbral con cara de sueño y una taza de café en mano. ¿De verdad nos vas a poner a cavar tierra hoy, mamá? No, hija, respondió Emilia, sonriendo. Solo quiero que observes. A veces el jardín se comprende mejor con los ojos abiertos y el corazón en calma. Mauricio llegó después, distraído con su teléfono, y Andrés, como siempre, fue el último, pero el primero en sonreír. Emilia los condujo por el sendero de lavanda hasta llegar al rincón de las promesas. Allí, las 3 pequeñas magnolias recién plantadas esperaban, cada una con una cinta de colores atada al tallo. ¿Las plantaste tú sola?, preguntó Mauricio, agachándose con asombro. Con tiempo y amor, sí. Esta, dijo señalando la primera, es para ti, Mauricio. Representa la constancia. Esta otra es tuya, Clara. Es la esperanza. Y esta, mirando a Andrés, es la ternura. Ustedes tienen esas virtudes, pero no las recuerdan. Los 3 se miraron confundidos. Mamá, son solo árboles. No. Son promesas, corrigió ella con dulzura. Como las que ustedes me hacían de niños, nunca te voy a dejar sola, siempre voy a venir a ayudarte con el jardín, vamos a vivir todos cerca para que no estés triste. Clara bajó la mirada. Andrés tragó saliva. Mauricio dejó el teléfono en su bolsillo por primera vez en el día. No los culpo, hijos. La vida es veloz. El mundo exige cosas y ustedes responden como pueden. Pero a veces, olvidamos lo más esencial, detenernos. Sentir. Cuidar. ¿Y qué quieres que hagamos, mamá?, preguntó Clara, con voz quebrada. Nada complicado. Solo quiero que pasemos hoy juntos en este jardín. Que escuchen lo que él me ha enseñado todos estos años, que la paciencia no es esperar sin hacer nada, sino sembrar cada día sabiendo que todo florece a su tiempo. Que el amor verdadero no grita ni exige, sino que crece en silencio, como estas raíces. Ella se arrodilló lentamente, tomó un puñado de tierra y la dejó deslizar entre sus dedos. Esta tierra me ha sanado. Cuando papá se fue, cuando ustedes se marcharon, cuando me sentí invisible, el jardín me sostuvo. Aquí aprendí que la tristeza también puede florecer en bondad. Que lo que parece dormido, sigue vivo por dentro. Un silencio se apoderó del grupo. Incluso los adolescentes, que miraban desde la distancia, se acercaron, intrigados por el momento. ¿Y tú no estás enojada con nosotros?, preguntó Mauricio. No, hijo. Solo estoy preocupada de que el mundo los esté llenando de ruido, y ustedes no escuchen lo que sus corazones necesitan. El jardín me ha enseñado a amar sin esperar,
pero también a mostrar lo que se siente. Y yo siento que ustedes están cansados, perdidos. Quiero que se encuentren aquí, donde fueron niños. Donde fueron felices. Andrés se sentó en el pasto, mirando una mariposa que volaba cerca. ¿Sabes qué recuerdo, mamá? Cuando regábamos juntos por la tarde. Tú me decías que hablar con las plantas las hacía crecer más felices. Emilia sonrió, y sus ojos brillaron. Y es cierto. Las palabras cuidan o hieren, como el sol y la sombra. Clara se arrodilló junto a la magnolia con su nombre. Yo también me acuerdo, de cómo llorabas en silencio después de que papá murió. Y de cómo cada mañana venías aquí, con la cara limpia y los ojos firmes. Nunca entendí cómo podía seguir tan fuerte. Porque tenía este lugar, hija. Porque al cuidar la vida, me recordaba que aún había belleza por delante. La mañana transcurrió sin que nadie mirara el reloj. Tomaron el té bajo la pérgola cubierta de glicinas, escucharon a los pájaros, rieron por tonterías, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron familia, no solo por sangre, sino por presencia. Esa noche, la cena navideña fue distinta. Sin prisa. Sin teléfonos. Con velas encendidas y música suave. Emilia les pidió un solo regalo, que cada uno escribiera una carta a su magnolia, una promesa para regar durante el año. Mauricio escribió que visitaría una vez al mes. Clara prometió hacer una pausa cada día, aunque fuera pequeña, para respirar. Andrés escribió que volvería a plantar, en su propio jardín, y que enseñaría a sus hijos lo que él había aprendido, que la paciencia es una forma de amar. Emilia guardó las cartas en una cajita de madera y las enterró al pie de las magnolias. Las raíces sabrán guardarlas, dijo. Y al hacerlo, sintió que algo florecía no solo en la tierra, sino en el alma de sus hijos. La mañana del 26 de diciembre fue distinta. Algo imperceptible había cambiado en el aire. No era la temperatura, seguía siendo una brisa templada con aroma a tierra húmeda, ni el cielo, aún de un azul tranquilo, sino algo más profundo, algo que solo los corazones atentos podían notar. Emilia lo sintió al despertar. El jardín comenzó a hablarles, pensó, mientras abría las ventanas y dejaba que la luz bañara su sala llena de recuerdos. Al salir, encontró a Andrés ya en el jardín, cavando con cuidado una pequeña zanja para reforzar el riego de una de las magnolias. No había necesidad, pero él lo hacía con dedicación. Mauricio apareció poco después, con un cuaderno en la mano. Observaba el limonero como si intentara memorizar su forma, como si aquel árbol supiera más de él que su propio reflejo. Clara salió la última, con el rostro sereno, sin maquillaje, como cuando era adolescente. Traía una taza de té y una rosa recién cortada. «Buenos días, mamá», dijeron los tres casi al unísono. «Buenos días, hijos míos», respondió Emilia, conteniendo una lágrima que no era de tristeza. Pasaron la mañana trabajando juntos en el jardín. Mauricio desenterró una antigua carretilla oxidada, la limpió y volvió a darle vida. Clara ayudó a Emilia a trasplantar unas begonias que estaban muy crecidas. Andrés construyó una pequeña banca bajo un rosal que su padre había plantado muchos años antes. No hubo planes, ni horarios. Solo la voluntad de estar. Cada gesto, cada palabra, fue un acto de redescubrimiento. ¿Te acuerdas cuando Clara se escondía detrás del limonero cada vez que se enojaba?, preguntó Mauricio entre risas. Claro que sí, dijo Emilia, y tú llorabas cada vez que Andrés te ganaba una carrera hasta la higuera. Eso no lo recuerdas bien, mamá, bromeó Mauricio. Yo siempre lo dejaba ganar. Andrés levantó una ceja con ironía. Clara lanzó una carcajada que llenó el aire. Era como si el jardín, testigo silencioso de sus vidas, estuviera devolviéndoles fragmentos perdidos. Los sonidos de la infancia,
las carreras descalzos, las peleas por el columpio, los gritos de «Mamá, ven a ver mi flor», regresaban como ecos dulces. Y con ellos, una pregunta flotaba en el ambiente: ¿en qué momento se habían alejado tanto? Al mediodía, sentados en la pérgola, Emilia sacó un cuaderno grueso, de tapas bordadas a mano. Lo llamó el cuaderno del jardín. Sus hijos lo miraron curiosos. «Escribí aquí cada lección que aprendí entre estas plantas», explicó. «No son consejos. Son verdades suaves. Pequeñas semillas para el alma». Abrió una página al azar y leyó en voz alta: «La paciencia no es esperar sin desesperar. Es regar sabiendo que no hay apuro, que lo esencial florece cuando debe». Pasó a otra: «No todos los tallos crecen rectos. Algunos se doblan, se retuercen, y sin embargo, dan las flores más hermosas». Los hijos escucharon en silencio. Nunca supieron de ese cuaderno. Nunca imaginaron que su madre escribiera así. Había una belleza en esas frases que iba más allá del papel, era la voz de alguien que había vivido con el corazón abierto. ¿Podemos copiar algunas?, preguntó Clara, emocionada. «Pueden escribir las suyas también», dijo Emilia. «El jardín es un diario. Solo hay que aprender a leerlo». Durante la tarde, comenzaron a recordar cosas que ni sabían que llevaban dentro. Andrés, por ejemplo, confesó que a veces se sentía insuficiente como padre. Mauricio admitió que temía volverse como un extraño para sus hijos. Clara habló de su agotamiento constante y del miedo de no ser suficiente para nadie. Emilia no interrumpía. Solo escuchaba, como la tierra cuando recibe la lluvia. «Yo también me sentí perdida muchas veces», les dijo al final. «Después de que papá murió, hubo días en que no tenía ganas de levantarme. Pero venía aquí, al jardín, y él me recordaba que todavía tenía cosas que cuidar. Me hizo entender que no hay edad para volver a empezar. Y eso quiero que lo sepan, ustedes también pueden florecer otra vez». Esa noche, Clara fue quien preparó la cena. Mauricio puso la mesa. Andrés lavó los platos. Emilia los observó con ternura, como si fueran niños grandes volviendo a casa después de una larga ausencia. Cuando se fueron a dormir, Emilia regresó al jardín, como cada noche. Miró las magnolias y tocó la tierra donde habían enterrado las cartas. «Gracias», susurró. «No solo por traerlos de vuelta, sino por hacerlos escuchar». Y en ese instante, una de las magnolias nuevas soltó su primer brote. Los días siguientes a Navidad pasaron con una quietud casi sagrada. Emilia sentía que el tiempo ya no era una carrera sino un jardín sin relojes. Sus hijos, los mismos que antes corrían entre agendas, conferencias y tareas interminables, ahora parecían redescubrir la lentitud como una forma de cariño. Clara comenzó a despertar temprano. Se ponía un suéter grueso, tomaba una taza de té caliente y caminaba por el jardín con Emilia. Hablaban poco, pero los silencios estaban llenos de presencia. Clara miraba con atención cómo su madre revisaba cada planta como si leyera cartas, con los dedos, con los ojos, con el corazón. «¿Cómo sabes si una planta está feliz?», le preguntó una mañana. «No me lo dice con palabras», respondió Emilia, sonriendo. «Pero su color, sus hojas, la manera en que se alza hacia el sol, uno aprende a entenderlas. Como los hijos». Mauricio pasaba mucho tiempo con los nietos. Había traído una pelota de fútbol, pero los adolescentes se aburrían rápido. Sin embargo, cuando Emilia les enseñó a preparar compost con restos de cocina y hojas secas, algo en ellos cambió. Se entusiasmaron al ver cómo la materia se transformaba. Uno de ellos, Daniel, incluso pidió un cuaderno para anotar cómo hacerlo en casa. «No pensé que me gustaría ensuciarme las manos», dijo, sorprendido. «A veces la tierra tiene más respuestas que el internet», bromeó Emilia, y todos rieron.
Andrés, por su parte, se volvió casi inseparable de su madre. Conversaban largo rato bajo el limonero. Hablaban del padre ausente, de lo que Andrés sentía que había heredado de él, el amor por lo simple, el silencio confortable, la forma de mirar al cielo sin decir nada. También le preguntó sobre el amor, sobre cómo se sostiene cuando todo parece marchitarse. El amor, dijo Emilia una tarde, no es un sentimiento, hijo. Es una decisión. Cómo regar. Cómo podar. Cómo quedarse, incluso cuando uno no entiende del todo. Esa frase se le quedó grabada. La repitió en voz baja muchas veces después. Hasta la escribió en el reverso de una hoja de rosal que guardó entre las páginas de un libro. La señora Emilia sabía que la visita no sería eterna. Pronto sus hijos volverían a la ciudad, a sus rutinas, a sus responsabilidades. Pero ya no sentía la tristeza de antes. Algo había cambiado. Ellos se iban distintos. El jardín los había tocado. La víspera del regreso, Emilia les preparó una sorpresa. Les pidió que se reunieran al atardecer, junto al rincón de las promesas. Allí, donde crecían las magnolias, había dispuesto 3 pequeñas cajas de madera, una para cada uno. Este es mi regalo de despedida, dijo. No es algo costoso, pero sí valioso. Cada caja contenía 3 cosas, una pequeña maceta con una semilla sin germinar, una hoja del cuaderno del jardín con una frase escrita a mano, y una foto antigua en blanco y negro de ellos de niños, en el jardín. Corriendo descalzos. Clara leyó en voz alta su hoja. Las raíces que no se ven son las que sostienen el árbol. Igual pasa con el amor que no se dice pero se cultiva. Mauricio recibió esta frase. A veces los frutos tardan años, pero eso no significa que no estén creciendo en secreto. Andrés, el más sensible, rompió en lágrimas al leer la suya. La ternura no es debilidad. Es el coraje de cuidar algo con el alma. Nadie dijo nada por un largo rato. El sol descendía lento, y el cielo tenía ese color naranja melancólico de las despedidas que duelen, pero también sanan. Esa noche compartieron su última cena juntos. Emilia no se permitió llorar. No quería que la vieran triste, aunque por dentro el corazón le latiera con un ritmo extraño, mezcla de gratitud y añoranza anticipada. Al despedirse al día siguiente, los abrazos fueron más largos. Mauricio prometió llamar todos los domingos. Clara dijo que intentaría tomarse una semana libre en primavera para volver. Andrés besó a su madre en la frente y dijo, gracias por enseñarnos a detenernos. Cuando el coche se alejó por el camino de tierra, Emilia no entró de inmediato a la casa. Se quedó mirando las magnolias. Tocó una de ellas con los dedos. Ya no eran solo plantas jóvenes. Ahora eran señales vivas de algo que había renacido. Regresó al jardín con su sombrero de paja. Tomó la regadera, su cuaderno, y se sentó bajo el limonero. Había paz. Una paz honda, vegetal, silenciosa. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, no sintió soledad. Sintió compañía, en las raíces, en los brotes, en las promesas sembradas. El jardín no era solo su refugio. Era el puente que los había vuelto a unir. Habían pasado 3 meses desde aquella Navidad. La casa de Emilia estaba más silenciosa, sí, pero también más llena. No de gente, sino de presencia. Sus hijos no volvieron a desaparecer como antes. Mauricio llamaba todos los domingos sin falta, y ya no lo hacía mientras respondía correos o conducía al trabajo. Clara escribía cartas a mano, algo que no hacía desde que tenía 15 años, y se las enviaba con dibujos de flores hechas por su hija pequeña. Andrés cumplió su promesa y comenzó un jardín en el pequeño patio de su departamento. El limonero,
las magnolias y los rosales seguían creciendo como si supieran que el amor los rodeaba más allá de la tierra. Emilia pasaba las tardes escribiendo nuevas páginas en su cuaderno del jardín. Cada frase era una reflexión, una caricia escrita con tierra y tiempo. A veces leía sus propias palabras y sonreía como si le hubieran sido dictadas por las flores. Una tarde de abril, mientras trasplantaba unas violetas cerca de la verja, vio un auto detenerse. Era Mauricio. Venía solo. Al bajarse, no trajo su maletín de cuero ni su teléfono, solo una caja pequeña de madera en las manos. «Hola, mamá». «Qué sorpresa tan bonita», dijo ella, limpiándose las manos en el delantal. «Necesitaba volver», respondió él, con una mirada diferente, más suave, más honda. Se sentaron bajo la pérgola. Él le mostró la caja. Contenía una maceta de cerámica con la semilla que ella le había regalado en Navidad. Había germinado. «La cuidé todos los días», dijo. «Al principio no pasaba nada. Me desesperé. Pensé que estaba haciendo algo mal. Pero después recordé tus palabras. Y entendí, tenía que esperar. Solo regar. Solo confiar». Emilia acarició la hojita verde como si tocara una joya. «Eso es exactamente lo que yo aprendí también. Que no todo lo valioso se ve rápido. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que estabas triste cuando nos alejamos?» Ella lo miró con ternura. «Porque el amor que reclama deja de ser amor. Yo lo sembré con esperanza. Y sabía que un día volverían a florecer». Mauricio bajó la mirada. Estaba conmovido. Nunca pensó que su madre, a la que creía tan fuerte, tan independiente, había estado en silencio cargando su soledad con la misma paciencia con la que cuidaba su jardín. ¿Te fallamos? No, hijo. Aprendí que las raíces no se ven, pero están. Siempre. Incluso cuando parece que todo se ha marchitado. Al día siguiente llegó Andrés, con su hijo y un cuaderno lleno de dibujos de las plantas de su nuevo jardín. Luego vino Clara, cargando una caja de herramientas y una sonrisa que no tenía desde hacía años. «Venimos a quedarnos unos días», anunció. Los nietos ayudaron a pintar la verja. Clara limpió el viejo cobertizo y lo convirtió en un pequeño invernadero. Mauricio instaló una banca de madera bajo el limonero. Y Andrés comenzó a grabar videos de su madre hablando sobre jardinería. Lo subiría a una página que estaba creando, Semillas para el Alma. «Mamá», le dijo, «quiero que muchas personas te escuchen. No solo a nosotros. Lo que tú sabes, lo que sientes, eso le hace falta al mundo». Emilia, al principio, se rió con timidez. Pero luego aceptó. Y así, grabaron pequeños episodios en los que ella hablaba del tiempo, del cuidado, de la vida vista desde el jardín. «No se trata de que todos planten flores», decía en uno de sus videos, «sino de que cada uno descubra cuál es su jardín interior y lo riegue con amor, cada día». Sus palabras comenzaron a viajar. Las personas comentaban que lloraban escuchándola. Que se sentían acompañadas. Que sus enseñanzas les daban calma. Emilia no lo entendía del todo, pero lo aceptaba con gratitud. Nunca buscó ser escuchada por el mundo. Solo quería que sus hijos entendieran que el amor no se impone, se cultiva. Un día de mayo, al atardecer, Clara le trajo un sobre con bordes dorados. Era una invitación. «Es para ti, mamá. La alcaldía quiere reconocerte por tu labor con el jardín comunitario». «¿Qué jardín comunitario?» «El que estamos organizando. Queremos replicar aquí tu modelo. Vamos a abrir un espacio en la ciudad para que más personas aprendan lo que tú sabes. Para que los hijos se reencuentren con sus madres. Para que los nietos escuchen historias que duren más que las pantallas». Emilia se quedó en silencio. Sintió un nudo en el pecho.
no de dolor, sino de esa emoción que no tiene nombre, que solo se llora. ¿Y quién cuidará mi jardín mientras yo voy a esas reuniones?, preguntó. Nosotros, respondieron sus hijos al unísono. Esta vez no te dejaremos sola. Y ella supo que esa era la flor más tardía, pero también la más hermosa. Aquella que florece no con agua ni con sol, sino con conciencia. Con redención. Con amor reencontrado. El jardín de la señora Emilia nunca volvió a ser el mismo. No porque cambiara su forma, sino porque ahora albergaba más que flores. Era hogar de promesas cumplidas, de memorias restauradas, de abrazos nuevos. La tierra, antes silenciosa, ahora escuchaba risas. Y Emilia, ya más anciana pero más viva que nunca, caminaba entre sus plantas sabiendo que había sembrado mucho más que semillas. Había sembrado paciencia. Y la paciencia había florecido en amor. Fin.